En 1999 se estrenó una película que en su momento confundió a muchos espectadores. Algunos pensaron que era simplemente una historia de hombres peleando en sótanos. Otros creyeron que era una glorificación a la violencia. Pero con el paso del tiempo, el club de la pelea se convirtió en algo más, mucho más. Si observamos con atención, descubrimos que esta película no trata realmente de peleas, trata sobre algo mucho más inquietante, la crisis de identidad del ser humano moderno, una mente fracturada, un sistema que nos vacía por dentro, y un personaje que termina creando otra personalidad para sobrevivir a su propia vida. Pero antes de entrar en el análisis profundo, debemos entender primero qué está ocurriendo realmente en la historia. La película comienza con un personaje que nunca tiene nombre. En el guión simplemente aparece como el narrador. Y ese detalle no es casual, porque representa algo universal. Podría ser cualquiera de nosotros. Trabaja en una empresa, tiene un apartamento lleno de muebles perfectos, compra cosas que ni siquiera necesita y vive atrapado en una rutina que lo está destruyendo por dentro. Hay una frase en la película que resume perfectamente esta idea. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no nos importan. Esta es la crítica central del club de la pelea. La sociedad moderna nos promete felicidad a través del consumo, pero en realidad lo que produce es vacío, y ese vacío empieza a destruir lentamente la mente del protagonista. Aquí podemos hacer una pausa y pensar algo. ¿Cuántas personas viven exactamente así? Trabajando, comprando, repitiendo rutinas, pero sintiendo que algo dentro de ellos está completamente vacío. ¿Y qué ocurre cuando una mente llega a ese punto? Tyler Durden aparece en la historia como todo lo que el protagonista no es. Es libre, seguro de sí mismo, carismático, despreocupado. No le importa el dinero, no le importa la sociedad, no le importan las reglas. Pero aquí está el giro más importante de toda la película. Tyler no es una persona real, es una manifestación psicológica, una segunda personalidad creada por la mente del protagonista. Este concepto en psicología se conoce como disociación de identidad. Cuando una persona no puede soportar su propia realidad, la mente es capaz de crear otra identidad para escapar de ella. Tyler es literalmente la versión liberada del protagonista, la parte de su mente que se niega a seguir obedeciendo al sistema. Ahora pensemos en algo. ¿Por qué pelear? ¿Por qué hombres golpeándose en un sótano? No tiene sentido. En realidad sí lo tiene. La respuesta es profundamente simbólica. En la película los personajes sienten que la sociedad moderna les ha quitado algo esencial, la sensación de estar vivos. Las peleas se convierten en una forma primitiva de recuperar esa sensación. El dolor, la adrenalina, la sangre. Por primera vez en mucho tiempo los personajes sienten algo real. No es casual que el club tenga reglas muy específicas. Por ejemplo, la primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea. Esto lo convierte casi en una sociedad secreta, un ritual. En el lenguaje audiovisual de David Fincher entra algo muy interesante desde el punto de vista cinematográfico. David utiliza constantemente colores sucios, verdes y amarillos. Estos tonos transmiten una sensación de decadencia y suciedad. La ciudad se siente enfermiza, como si el mundo estuviera contaminado. La iluminación es baja, muchas escenas están casi en penumbra. Esto refleja el estado mental del protagonista. Además, Fincher utiliza planos muy específicos. Muchas veces vemos al protagonista rodeado por espacios vacíos o perdido dentro de grandes edificios. Esto transmite visualmente su aislamiento psicológico. El club de la pelea plantea una pregunta peligrosa. ¿Qué ocurre cuando una sociedad elimina completamente el sentido del propósito? En el momento en el que una sociedad pierde sus valores fundamentales, cuando eso ocurre, las personas buscan significado en cualquier cosa, incluso en el caos, incluso en la destrucción. Y eso es exactamente lo que ocurre con Tyler. Lo que empieza como una rebelión contra el sistema, termina convirtiéndose en algo mucho más oscuro, un movimiento radical. Una organización que busca destruir completamente la sociedad. Aquí aparece la gran pregunta. ¿Tyler en realidad tenía razón o simplemente era otra forma de locura? Hay un detalle fascinante en la película.
Antes de que Tyler aparezca oficialmente en la historia, David Fincher lo muestra en la pantalla durante un solo fotograma. Aparece y desaparece tan rápido que el cerebro apenas puede registrarlo. Esto se repite varias veces, ya que es una forma visual de decirnos que Tyler siempre estuvo en la mente del protagonista, solo que éste aún no era consciente de ello. Al final de la película, el protagonista entiende algo fundamental. Tyler no es su salvación, Tyler es su destrucción, y la única forma de liberarse de él es enfrentarlo. Pero aquí hay una interpretación interesante. Cuando el protagonista dispara contra Tyler, en realidad está matando una parte de sí mismo, una identidad que ya no puede controlar. Y en ese momento ocurre algo simbólico. Los edificios comienzan a caer, el sistema colapsa, pero al mismo tiempo el protagonista, por primera vez, finalmente se encuentra en silencio. La verdadera pregunta que deja el Club de la Pelea no es sobre peleas, tampoco es sobre violencia, es sobre identidad, sobre lo que ocurre cuando las personas viven demasiado tiempo desconectadas de sí mismas. Y quizás por esto la película sigue siendo tan relevante el día de hoy, porque muchos espectadores al verla sienten algo extraño, como si Tyler Durden no fuera solo un personaje, sino una voz interna que todos tenemos, una voz que pregunta, ¿realmente estamos viviendo? ¿O en realidad estamos sobreviviendo?